Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a charlar sobre qué es el pensamiento positivo, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que pensar de manera positiva es que todo nos parece bien, que nada nos duela, que la vida nos parezca siempre maravillosa pase lo que pase. Y no es eso. Pensar de manera positiva es no convertir el dolor en sufrimiento. Pero dolor va a haber. Estamos en la tierra aprendiendo. Estamos en una fase de la evolución en la que todavía no hemos llegado tan alto. Aún no estamos en el amor incondicional. Estamos aprendiendo y nos dirigimos a él y cada día aprendemos un poquito más. Pero en la tierra las cosas duelen. En la tierra tenemos sentimientos y no hay nada malo en tener sentimientos que solemos calificar de negativos. No hay nada malo en sentirse triste. Cuando tenemos una pérdida, pensar de manera positiva no es pensar qué bien, ha sido lo mejor, esto es lo mejor para la evolución de los dos. Eso quizás lo podemos saber con la mente, pero no se trata de ocultar nuestros sentimientos. Cuando hay una pérdida, la pérdida duele y debemos pasar por las fases del duelo. Lo mismo sea una pérdida por fallecimiento que por cualquier tipo de separación, porque las fases del duelo son las mismas y hay que pasarlas. Si has perdido a una persona hace, por ejemplo, un par de meses, es normal que te sientas triste, es normal que le eches de menos, es normal que por la noche te pueda costar conciliar el sueño y no hay nada malo en ello. Pensar de manera positiva no es ocultar esos sentimientos, porque ocultar sentimientos lo único que crea son bloqueos emocionales. No hay nada malo en pasar un duelo, es parte de nuestras experiencias en la tierra. Podemos ser personas que pensamos de manera positiva y sin embargo en un momento concreto de nuestra vida estar pasando un duelo. Y aceptarlo, aceptar que estamos tristes, aceptar que estamos enfadados, que nos sentimos perdidos. Todo eso es parte de las emociones del ser humano. Pero, por ejemplo, si han pasado ya 10 años desde que esa persona se fue, bien sea por fallecimiento o por cualquier otra causa, después de tanto tiempo ya no es un duelo natural. Si seguimos sufriendo cada día, otra cosa es que te acuerdes, pero de manera positiva. Pero si todavía sigues sufriendo, ahí sí que hay algo que hay que tratar. Y si lo necesitas, no dudes en ir a especialistas. Hay excelentes psicólogos que pueden ayudarte. Hay muchísimas terapias. Busca ayuda siempre que lo necesites, porque tu alma te traerá la ayuda adecuada. Porque como hemos dicho, si después de 10 años sigues sufriendo, ahí ya sí que has convertido el dolor en sufrimiento. La mente es la que convierte el dolor en sufrimiento y lo hace negando un hecho, negándose a aceptar algo que no puede cambiar. Hay cosas que podemos cambiar en esta vida y hay cosas que no. Hay cosas que nuestro trabajo es aceptarlas. Entonces, como estábamos diciendo, pensar de manera positiva no es que todo nos parezca bien, que todo nos parezca perfecto. Estamos en la tierra, estamos evolucionando y hay veces que tendremos sentimientos de ira, de rabia, de envidia. No se trata de negar esos sentimientos y fingir que todo está bien. No se trata que pase lo que pase, finjamos que no nos ha afectado lo que ha hecho la otra persona, porque sí que hay cosas que duelen, sí que hay cosas que nos afectan. Por ejemplo, el perdón. Hay gente que considera que espiritualmente no existe el perdón, y de hecho es así. En fases más altas de la evolución no hay necesidad de perdonar, porque no hay culpa. Si no culpas a alguien, no es necesario que luego le perdones. Por ejemplo, Dios o los ángeles no tienen necesidad de perdonarte, porque nunca te han culpado. Entonces, el perdón para ellos no es necesario, y eso a veces se lleva a nuestros niveles y se cree que en el mundo espiritual no hay necesidad de perdón, en nuestro mundo espiritual. Pero realmente no es así, porque no estamos en ese nivel nosotros. Nosotros sí que culpamos.
Cuando algo nos duele en una relación, consciente o inconscientemente, sí que culpamos al otro. Todavía no hemos llegado al amor incondicional. Y si no culpamos al otro, nos culpamos a nosotros mismos, que luego todavía nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, en esta fase de la evolución, en nuestra vida en la Tierra, sí que hace falta perdonar a los demás, porque les culpamos. Si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces hemos culpado a personas que sabemos intelectualmente que no tienen la culpa, pero una cosa es la mente y otra cosa son los sentimientos. Y pensar positivamente no es negar nuestros sentimientos, no es negar que hemos sentido esa culpa, que hemos sentido esa rabia, que hemos sentido esa ira, porque todos la sentimos. Estamos en la Tierra para aprender. No es malo sentir esas emociones. Entonces luego sí que es necesario el perdón, un perdón sincero desde el corazón, que no consiste simplemente en decir lo siento o en decir me olvido de esto, no ha pasado. El perdón es un proceso y a veces lleva tiempo. Es sencillo, pero no siempre es fácil. Puede ser un proceso largo, a veces una lucha interna. Y pensar positivamente es aceptar eso, es aceptar cómo nos sentimos, pero no entrar en un bucle de rencores, en un bucle de pensar constantemente qué me ha hecho esta persona. Eso no es pensar positivamente, pero tampoco lo es el decir no ha pasado nada, aquí todo es perfecto y aquí todo va bien, porque eso simplemente es negar la realidad. Lo primero es aceptarnos tal y como somos, aceptar todos nuestros sentimientos, no calificarlo de esto debería sentir o esto debería pensar y lo otro no debería sentirlo o no debería pensarlo. Y como creo que no debería sentirlo, si lo siento, me niego a aceptarlo. Eso no es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo se basa, en primer lugar, en la aceptación. Y desde la aceptación tomo la mejor decisión posible, pero respetándome a mí mismo, respetando a mis sentimientos. En una relación con otro, pongamos el ejemplo, no es negar y decir no me importa lo que me haya hecho, porque yo estoy por encima de todo eso y a mí no me hace daño. Eso no es. El primer paso es aceptar y decirme a mí mismo, realmente me ha dolido mucho esto que me ha pasado con esta persona. Y desde este punto es donde quiero decidir perdonar, no por el otro sino por mí, porque yo merezco sentirme bien. No quiero quedarme en un bucle de odio y de rencor, pero sí que me doy tiempo para llorar, me doy tiempo para sentirme mal, me doy tiempo para estar enfadado. Lo que no hago es lanzar mi rabia al otro, porque yo sé que mi rabia es mía. Y eso forma parte del proceso de maduración, aceptar mis sentimientos, no lanzarlos a los demás y negarlos, ni hacerme la víctima, ni creer que el mundo está contra mí. Pensar de manera positiva es sacar el mejor provecho de lo que tengo, pero aceptando siempre quién soy, amándome como soy, no intentando ser otra persona, una persona que no tiene sentimientos, que todo le parece bien. No es verdad. A nadie le parece todo bien. Nadie está siempre feliz, siempre contento, siempre de buen humor. Si queremos dar esa imagen, incluso a nosotros mismos, porque no siempre se trata de delante de otros, lo realmente grave es cuando nos negamos nuestras emociones, a nosotros mismos. Si nos damos esa imagen a nosotros mismos, es porque estamos tapando nuestras emociones y nuestra mente también, nuestros pensamientos. Estamos creando muchísimos bloqueos emocionales que van a salir por algún sitio, en forma de problemas, en forma de enfermedades, porque venimos a la Tierra a evolucionar y la energía busca ser sanada, busca salir a la luz para poder ser transmutada. Por eso, el primer paso del pensamiento positivo es la aceptación de las cosas que nos rodean, pero en primer lugar de nosotros mismos.
aceptarnos y amarnos tal y como somos, no como una visión idealizada de lo que deberíamos ser. Y otra cosa que crea también la idea errónea de lo que es el pensamiento positivo es el sentimiento de culpa. Tenemos una idea del pensamiento positivo que nos crea culpa, porque a veces nos han dicho o nos hemos creído nosotros mismos: si piensas positivamente, vas a vivir en un valle de rosas, todo va a ser perfecto. Si no tienes dinero es porque no piensas lo suficientemente positivo. Si tienes una enfermedad es porque has sido negativo. Si tienes un problema con un amigo o no encuentras a la pareja perfecta, es porque no has pensado lo suficientemente en positivo. Y eso no siempre es así. Llevamos las cosas a los extremos. Sí que es verdad que el pensamiento positivo influye mucho en la realidad, porque somos seres creadores. El pensamiento influye en nuestras emociones y las emociones son creadoras. Eso es verdad. Pero no hay que llevar todo al extremo. No es verdad que todo lo que nos pase es porque no hayamos pensado positivamente. No es verdad que si tengo una enfermedad me tengo que sentir culpable porque no lo he hecho lo suficientemente bien, no he meditado lo suficiente, no he dicho suficientes afirmaciones. La vida no funciona así. Tienes que pensar, en primer lugar, que la vida es una escuela. Aquí venimos a aprender. También es un campo de juegos, porque también venimos a disfrutar, a experimentar. Pero aparte de eso es una escuela en la que el alma viene a aprender y vivir ciertas experiencias que están muy relacionadas con lo que nos pasa. Hay almas que pueden venir a aprender a manejar el dinero, porque igual en alguna vida anterior no hemos aprendido eso. Hay otras almas que tienen la dificultad en encontrar la pareja perfecta, porque es lo que han venido a experimentar y a vivir en la tierra. Y verás en tu trabajo espiritual que siempre hay temas que te resultan más sencillos que otros. Todos solemos tener un aspecto que parece que se nos cruza, en el que parece que las afirmaciones no funcionan tan bien, o en el que parece que mi esfuerzo le cuesta muchísimo más dar resultados. Porque hay que pensar qué es lo que el alma ha venido a aprender a la tierra. Y hay ciertas experiencias que por muy positivamente que pienses, vas a pasar, porque tu alma se ha comprometido a pasarlas antes de venir a la tierra, porque en ellas hay cosas que tu alma quiere que aprendas. Tu alma igual quiere que pases por una separación, o quiere que pases, igual tienes ya programada cierta enfermedad, porque en ella igual hay algo muy importante para ti. Igual en ella aprendes a ser dependiente de otros, aprendes a perdonar, aprendes a aceptar. No sabemos lo que nuestra alma quiere que aprendamos. Por eso cuando te pasa algo, sentirte culpable no tiene ningún sentido. Es que igual eso que te está pasando estaba programado desde mucho antes de que tú vinieras a la tierra, porque era precisamente por lo que tenías que pasar. Hace un tiempo leí de un escritor que se rompió la pierna y tuvo que estar unos meses en casa quieto, y durante ese tiempo fue cuando empezó a escribir sus libros. Eso es pensar de manera positiva. No es el sentirte culpable y decir, ¿qué he hecho yo mal para haberme roto la pierna? El sentirte culpable por qué mala persona habré sido para tener que estar ahora 2 meses en casa quieto. Eso no es pensamiento positivo. Esta persona aceptó la situación. Bien, hemos llegado hasta aquí. No hay culpables. Simplemente es un hecho, ha sucedido. Y no podemos saber muchas veces por qué. Pero como está aquí, es nuestro punto de partida y lo acepto. Y una vez que acepto ese hecho, veo qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación. A él le gustaba escribir, pues empezó a escribir. Y lo que en un principio parecía algo malo, se convirtió en algo bueno, porque allí empezó su faceta de escritor. Eso es pensar positivamente, aceptar las cosas tal y como son. Y mucho cuidado con no sentirnos culpables. Venimos a aprender, no hay ninguna culpa. En primer lugar,
porque no sabemos por qué experiencias nuestra alma quiere que pasemos, de todas, hagamos lo que hagamos, como por ejemplo este escritor, que hiciera lo que hiciera, su alma seguramente quería que pasara por la fase de romperse la pierna, porque iba a ser una fase crítica que iba a dar un cambio positivo a toda su vida. Entonces no sabemos si hubiéramos podido evitar esa situación o no. Y además es que estamos en la tierra para aprender. Imagina un niño de primaria que se sintiera culpable en el colegio porque no sabe hacer raíces cuadradas, o se sienta culpable porque no sabe hacer divisiones, cuando todavía ni ha llegado el momento de que aprenda a multiplicar. La culpa no tiene ninguna razón de ser, ni con nosotros mismos ni tampoco con los hijos. Hay mucha gente que se siente culpable por sus hijos, porque yo no soy lo suficientemente bueno para mis hijos, porque si yo tengo este problema le va a afectar a mi hijo, porque si yo hubiera hecho tal cosa, hubiera aprendido tal cosa, eso sería mejor para la evolución de mi hijo. Piensa siempre que tu hijo es un alma sabia y tu hijo sabe exactamente a qué familia va. Tu hijo te conoce hace mucho tiempo, mucho antes de esta vida física, y va a encarnar en la tierra en el lugar que sea más propicio para lo que tiene que aprender. Por eso no tiene sentido cuando a veces se dice, es que si yo no hubiera tenido tal problema, o si yo hubiera sido más valiente, o hubiera amado más, o hubiera hecho cualquier otra cosa, eso sería mejor para mi hijo. Pero la realidad es que si tú hubieras hecho esas cosas, tu hijo puede ser que no hubiera venido a través tuyo al mundo físico, porque tu hijo es un alma sabia, que ha venido a la tierra a aprender ciertas cosas, ha venido bajo ciertas condiciones, que si no se hubieran dado en tu hogar, puede que no hubiera venido a este hogar, si hubiera buscado otro sitio donde sí hubiera podido aprender eso. Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es evolucionar desde ahora, desde este momento. Enseñarle a él todo lo que sabes y jamás sentirte culpable, porque si fueras de otra manera, tu hijo no estaría contigo. Tu hijo te ha elegido tal y como eres. La culpa no tiene ningún sentido. Por eso recuerda que el pensamiento positivo es algo maravilloso, que está genial, que nos ayuda a crear la realidad, que nos ayuda a crear una vida próspera y plena. Pero no confundas el pensamiento positivo con ocultar la verdad, con crear un montón de bloqueos emocionales, porque tiene que parecer que todo va bien y todo es perfecto. Eso no es pensar de manera positiva. Y por supuesto, no utilices el pensamiento positivo como excusa para sentirte culpable, ni por ti ni por otros. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar, por compartir conmigo vuestro camino espiritual. Os mando un abrazo enorme con mis mejores deseos. Y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en preguntar o en compartir tus experiencias. Un abrazo enorme con todo cariño. Hasta pronto. Namaste.